Era el tipo de atardecer que Sofía y Miguel habían llegado a conocer con una dolorosa familiaridad. Era silencioso, opresivo y estaba cargado con un peso invisible. Fuera de su modesta casa en las afueras, el viento susurraba suavemente entre los árboles. Dentro, sin embargo, la quietud era casi asfixiante. La tenue luminiscencia de una lamparita de noche infantil proyectaba suaves siluetas en el espacio donde su hija de 6 meses, Clara, dormía profundamente en su cuna. Su pequeño pecho subía y bajaba rítmicamente con cada respiración, pero sus piernas, perpetuamente inmóviles, transmitían una realidad muy distinta. Desde hacía casi 3 meses, Clara estaba paralizada. Había comenzado con débiles indicios que Sofía no podía descifrar. Al principio dedujo que Clara simplemente estaba teniendo un día perezoso, pero esos días se alargaron hasta convertirse en semanas. Las pruebas médicas se convirtieron en consultas, y las consultas culminaron en un diagnóstico. Con el tiempo, una verdad aplastante descendió sobre sus vidas como un denso sudario. Su niña, antes llena de vida, estaba ahora confinada en un cuerpo que no la obedecía. A pesar de las innumerables consultas, de cada escáner médico y de cada plegaria susurrada, los médicos no ofrecieron explicaciones, ni remedio, ni plazos, solo incertidumbre. Aquella tarde, mientras Clara dormía, el sonido más nítido en la habitación provenía de Rex, su cachorro de pastor alemán de 3 meses. Estaba acurrucado al pie de la cuna de Clara, con sus grandes orejas moviéndose nerviosamente ante cada crujido y gemido de la vieja casa. Normalmente era un torbellino de energía, curioso, torpe y siempre corriendo de una habitación a otra. Pero esa noche, como muchas otras antes, Rex permanecía inmóvil y atento. Su mirada permanecía fija en Clara, firme y resuelta, como si poseyera un conocimiento que Sofía y Miguel no tenían. En el salón, Sofía estaba acurrucada bajo una gastada manta que una vez habían usado para envolver a Clara antes de que se identificara su enfermedad. Tenía la mirada perdida, absorta en sus pensamientos. A su lado, Miguel miraba fijamente al suelo, con las manos fuertemente apretadas y la mente muy lejos. Ya no sé cuánto más de esto puedo soportar, susurró Sofía, con la voz tensa por el peso del cansancio. Rezo cada noche para que algo, cualquier cosa, cambie, respondió Miguel, extendiendo el brazo para tomarle la mano. Tenemos que aferrarnos a la esperanza, dijo, aunque las palabras carecían de convicción incluso para él mismo. En el cuarto de Clara, las orejas de Rex se irguieron de repente. Algo estaba sucediendo. Y los acontecimientos que siguieron cambiarían sus vidas para siempre. Pero antes de llegar a ese momento, volvamos al principio. Clara había llegado al mundo siendo la viva imagen de la salud perfecta. Desde el instante en que Sofía la sostuvo por primera vez, experimentó una sensación de plenitud que no sabía que era alcanzable. Los brillantes ojos azules de su hija estaban llenos de asombro, y sus deditos se aferraban al pulgar de Sofía como si no quisieran soltarlo nunca. Miguel volvía de sus largos turnos en la obra simplemente para ver a Clara patalear de alegría en el suelo del salón. Era su milagro personal, su faro. Sin embargo, todo cambió poco después de su revisión de los 3 meses. Comenzó con detalles sutiles del tipo que probablemente solo una madre detectaría. Sofía observó que Clara no pataleaba con tanto vigor durante los cambios de pañal. Al principio lo atribuyó a un estirón o quizás al cansancio. Hasta los bebés tienen sus días malos, se tranquilizaba a sí misma. Pero los días lentos persistieron. Pronto se convirtieron en una quietud constante. Luego empezaron las citas con el médico, las salas de espera, las pruebas y más pruebas. Sofía recordaba apretar la mano de Miguel mientras estaban sentados ante un neurólogo, preparándose para unas respuestas que temían recibir. Las palabras cayeron como un jarro de agua fría. Era una rara enfermedad neuromuscular, probablemente permanente, sin origen conocido y sin una vía de tratamiento clara. En ese instante el mundo de Sofía se encogió. Fue incapaz de procesar nada más de lo que el médico decía. Toda su atención estaba en Clara, tumbada tranquilamente en la camilla de exploración, con sus piececitos inmóviles. El diagnóstico no solo afectó a Clara, reconfiguró cada aspecto de la existencia de Sofía y Miguel. Su hogar, que una vez había estado lleno de risas, balbuceos de bebé y nanas nocturnas, se había vuelto inquietantemente silencioso, el tipo de silencio que se sentía pesado y sofocante. Cada habitación guardaba ecos de lo que había sido. Calcetines diminutos y sin estrenar yacían en los cajones. Los juguetes que llevaban semanas sin ser tocados permanecían inertes, y una mecedora en el cuarto infantil ahora se mecía sin ocupante. Sofía hacía todo lo posible por mantenerlo todo a flote.
Como maestra de primaria, siempre había sido la fuente de calma en una crisis, la persona en la que los demás confiaban. Pero en casa, su fortaleza comenzaba a deshilacharse. Las mañanas eran lo más difícil. Se despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido un sueño terrible, pero una mirada a la cuna traía de vuelta el silencio de golpe. Clara estaría allí tumbada, despierta pero inmóvil. Miguel, que siempre había sido el pilar de la fortaleza, se sumergió en su trabajo vertiendo hormigón e inspeccionando acero, cualquier cosa para distraer su mente del dolor persistente en su corazón. Sin embargo, incluso en la obra, cuando pensaba que nadie lo observaba, su mirada se perdía en la distancia, absorto en pensamientos sobre su hija. Ambos hicieron todo lo posible por mantenerse fuertes por Clara, asistiendo a sesiones de terapia, citas con especialistas e investigando sin cesar en Internet cualquier cosa que pudiera ofrecer una pizca de esperanza. Pero el coste emocional era innegable. A altas horas de la noche se sentaban juntos sin hablar. Ocasionalmente murmuraban sobre las aspiraciones que una vez tuvieron, ver a Clara dar sus primeros pasos, verla correr por el jardín, oírla reír bajo el sol. Ahora incluso esos sueños resultaban demasiado dolorosos de albergar. Y gradualmente, casi imperceptiblemente, una distancia comenzó a formarse entre ellos, no por falta de amor, sino porque su dolor compartido era demasiado inmenso para sobrellevarlo juntos. En sus momentos más íntimos, una única pregunta los atormentaba a ambos: ¿cómo puedes seguir adelante cuando tu corazón se rompe un poco más cada día? Fue la hermana de Sofía, Laura, quien primero propuso la idea de tener un perro. «Necesitáis algo nuevo en esa casa», había afirmado una tarde con un tono suave pero firme, algo que traiga energía nueva, quizás incluso un poco de esperanza. Sofía rechazó la idea al principio. ¿Un perro? ¿Cómo podría un perro marcar alguna diferencia? Sus días ya estaban consumidos por visitas médicas, fisioterapia y una incertidumbre implacable. Introducir un cachorro en ese ambiente parecía como acoger más caos en una vida que ya se tambaleaba al borde del abismo. Pero Laura fue insistente. Un fin de semana, llegó a su casa con un cachorro de pastor alemán de 3 meses envuelto en una manta de franela. Sus orejas parecían demasiado grandes para su cabeza y sus patas eran desproporcionadas, dándole una apariencia torpe pero entrañable. Se llamaba Rex. Sofía lo miró, dubitativa. Miguel también permaneció en silencio, simplemente arrodillándose para que el cachorro le oliera la mano. Pero fue a Clara a quien Rex se acercó primero. Trotó hacia la cuna sin un instante de duda, apoyó las patas delanteras en la barandilla y posó suavemente el hocico en el borde. Sus ojos oscuros y perspicaces se centraron en la bebé inmóvil que había dentro. Por un instante nadie se movió. «Le gusta», observó Laura en voz baja. A partir de ese momento, algo cambió. Rex no era como los otros cachorros. No corría por toda la casa ni mordisqueaba los muebles. En cambio, era sereno, observador y casi deliberado en sus acciones. Cada día se colocaba junto a la cuna de Clara, a veces durante horas, con la cabeza apoyada cerca de los barrotes, como si supiera exactamente dónde se le necesitaba más. Sofía no podía entenderlo al principio. A menudo miraba y encontraba a Rex allí, tan quieto como una estatua, simplemente observando respirar a Clara. Era una cosa pequeña. Pero en un hogar sumido en la tristeza, su silenciosa compañía fue el primer destello de paz que habían experimentado en mucho tiempo. Desde el principio, el vínculo de Rex con Clara fue único. La mayoría de los cachorros de su edad rebosan energía, persiguen su propia cola, roen los muebles y exploran cada rincón. Rex, sin embargo, tenía un único foco de atención: Clara. Cada mañana, en el momento en que Sofía abría la puerta del cuarto de la niña, Rex entraba y se dirigía directamente a la cuna. Se sentaba tranquilamente con el cuerpo acurrucado en una postura paciente, las orejas atentas y los ojos fijos en la niña inmóvil. Al principio, Sofía y Miguel lo atribuyeron a simple curiosidad. Quizás a Rex le atraían los sonidos, el olor o simplemente la tranquilidad de la habitación. Pero a medida que los días se convertían en semanas, fue evidente que no se trataba de un apego común. Rex no solo se sentaba cerca de Clara, permanecía con ella. Apoyaba la cabeza suavemente contra los barrotes de la cuna, empujando de vez en cuando su manita con el hocico o soltando un suspiro bajo y suave si ella se movía. Parecía como si intentara consolarla de la única manera que podía, simplemente estando presente. Lo que más impresionó a Sofía fue cómo Rex parecía percibir los sentimientos tácitos dentro de la casa.
En los días especialmente difíciles, cuando sus lágrimas corrían libremente y las palabras pesaban demasiado, Rex apoyaba silenciosamente su cuerpo contra la pierna de ella, con los ojos plácidos y sabios. No había ladridos ni saltos, solo su presencia, solo paz. Miguel también empezó a verlo. No solo la está observando, comentó una tarde, de pie en el umbral del cuarto de la niña. La está protegiendo. Esa simple afirmación se quedó grabada en Sofía. Rex no solo proporcionaba consuelo, ofrecía lealtad, un voto silencioso. No podía mover montañas, reparar nervios o revertir un diagnóstico. Pero era capaz de amar. Y en esa habitación, en ese momento, el amor era más potente que cualquier otra cosa. Era un jueves por la tarde, tan silencioso como tantos otros que lo habían precedido. La casa estaba en calma. El viento de fuera susurraba suavemente contra las ventanas, y el leve zumbido del frigorífico era el único sonido en el silencio. Sofía estaba en el sofá, con las piernas encogidas debajo de ella y el vigilabebés en el regazo. Miguel estaba sentado a su lado, hojeando sin rumbo una carpeta con notas de la terapia. Su rutina se había vuelto metódica, la medicación de Clara a las 6, los estiramientos de la terapia a las 7, las oraciones silenciosas a las 9. Pero esa noche algo era diferente. Rex había estado yendo y viniendo desde que terminaron de cenar, no con ansiedad, sino con una alerta concentrada. Iba a la puerta del cuarto de la niña, se sentaba un momento y luego volvía al salón, con la cola baja y las orejas alerta. Sofía fue la primera en darse cuenta. Está actuando de forma extraña, dijo ella, observándolo con curiosidad. ¿Crees que pasa algo? Miguel se encogió de hombros, pero su mirada siguió al cachorro. Nunca lo he visto comportarse así. Entonces Rex hizo algo sin precedentes. Arañó suavemente la puerta del cuarto, emitió un gemido suave e insistente y luego se giró para mirarlos con una mirada directa e intensa. Sin decir palabra, Sofía se levantó y lo siguió. Al entrar en el cuarto, la habitación estaba exactamente como la había dejado. Clara yacía plácidamente en su cuna, con expresión serena. Rex entró sigilosamente detrás de ella y fue directo a la cuna, apoyando las patas en el borde y empujando suavemente los barrotes con el hocico. Y entonces ocurrió. Sofía parpadeó, insegura al principio, pero volvió a verlo. Los diminutos dedos de Clara se contraían muy levemente. Luego, una vez más, un lento y sutil movimiento de su mano al cerrarse. Miguel exhaló con la voz temblorosa. «Ven aquí. Mira, se está moviendo». Por un segundo él no se movió, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper el delicado momento. Pero entonces soltó la carpeta y corrió. Miguel entró corriendo con los ojos muy abiertos por el asombro. Mientras estaban allí de pie con el corazón acelerado. La pierna de Clara se movió, solo una vez, pero se movió. Y ya nada volvería a ser igual. En los días que siguieron, todo fue diferente. Lo que había sido una rutina estática y silenciosa fue reemplazado por momentos de silencioso asombro y esperanza tentativa. La mañana después de que los dedos de Clara se contrajeran, Sofía se encontró contemplando a su hija, buscando cualquier indicio de que no había sido solo un sueño. No tuvo que esperar mucho. Esa tarde, mientras limpiaba suavemente la cara de Clara con una toallita tibia, la mano de la bebé se movió de nuevo, esta vez con un propósito claro. Sus dedos se cerraron alrededor del pulgar de Sofía, no como un mero reflejo, sino como un agarre genuino. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía. Era real. A partir de ese momento, los pequeños milagros comenzaron a acumularse. Uno por uno, los movimientos de Clara empezaron a regresar. Eran sutiles al principio, un temblor en los dedos de los pies, una suave extensión de su pie. Pero con el tiempo se hicieron más fuertes. Empezó a mover un poco las piernas durante los cambios de pañal, a intentar alcanzar su suave manta rosa y a reaccionar a los ruidos con pequeños movimientos bruscos. Incluso su fisioterapeuta estaba asombrada. No puedo explicarlo, dijo durante una sesión, observando cómo Clara levantaba el brazo un par de centímetros de la colchoneta. Este tipo de avance suele llevar meses, a veces años, pero ella está respondiendo como si su cuerpo estuviera despertando de nuevo. Y durante todo el proceso, Rex fue una presencia constante y firme. Se sentaba en silencio durante cada sesión, sin apartar su mirada atenta de Clara. Cada vez que ella se cansaba o se frustraba, Rex se acercaba un poco más, apoyaba la cabeza cerca de sus piececitos y simplemente se quedaba allí. Eso era todo lo que tenía que hacer.
Sofía y Miguel empezaron a tener fe de nuevo, no solo en la medicina y la terapia, sino en algo más profundo, algo que la ciencia por sí sola no podía explicar. La recuperación de Clara no fue ruidosa ni dramática, pero estaba sucediendo. Y cada movimiento, cada contracción y cada sonrisa servían como recordatorio de que lo imposible podría no ser tan imposible después de todo. Con cada pequeña victoria que Clara conseguía, algo más empezaba a repararse, algo que se había estado fracturando silenciosamente entre Sofía y Miguel. En el periodo inicial tras el diagnóstico, sus conversaciones se habían vuelto breves, prácticas y ensombrecidas por la pena. Habían pasado de imaginar el futuro de Clara a simplemente sobrevivir cada día. Pero ahora se estaba produciendo un cambio. Había más sonrisas, más contacto visual directo e incluso risas, suaves y vacilantes al principio, como si estuvieran reaprendiendo la sensación. Una tarde, mientras Sofía observaba a Clara intentar alcanzar su conejito de peluche favorito, Miguel se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa tranquila en el rostro. «Está volviendo a nosotros», dijo él suavemente. Sofía se giró con los ojos húmedos por las lágrimas. «No, nosotros estamos volviendo a ella». Su hogar, antes cargado de silencio y tensión, había comenzado a llenarse de vida de nuevo. Sofía se descubrió tarareando mientras doblaba la ropita de bebé. Miguel pausaba una llamada de trabajo solo para mirar dentro del cuarto de la niña. Los balbuceos de Clara llenaban ahora el aire, mezclándose con el tintineo del collar de Rex mientras él seguía cada uno de sus movimientos como una sombra leal. Rex se había convertido en algo más que el compañero de Clara, era el hilo que estaba volviendo a unir a la familia. Su presencia constante había proporcionado paz cuando nada más podía hacerlo. Había estado allí durante sus momentos más oscuros, y ahora permanecía igual de fiel en la luz. Sofía a menudo se encontraba observando a Rex, asombrada de cómo este cachorro, antes torpe, había percibido de alguna manera exactamente donde era más necesitado. No solo sanaba el cuerpo de Clara, sanaban sus corazones, su matrimonio y su hogar. Y a través de todo ello, llegaron a comprender algo simple pero poderoso: el amor silencioso, paciente e incondicional podía reparar más de lo que jamás habían imaginado. Habían pasado meses desde aquella noche inolvidable. Clara ya se sentaba sola, pataleando de alegría cada vez que Rex entraba en la habitación. Su risa, antes un recuerdo lejano, ahora resonaba por la casa como música. Mientras Sofía y Miguel estaban sentados en el sofá una tarde, viendo a su hija gatear hacia Rex, sus corazones sintieron una plenitud que no habían conocido en mucho tiempo. El camino que habían recorrido fue doloroso, lleno de incertidumbre y plagado de momentos en los que rendirse parecía más fácil que perseverar. Pero ahora, en el cálido resplandor de su salón, la esperanza ya no era una fantasía lejana. Era tangible. «Todavía no tenemos todas las respuestas», dijo Sofía en voz baja, con la mirada puesta en Clara. «Pero sabemos una cosa, el amor nos trajo de vuelta». Miguel asintió. «Rex nos dio lo que habíamos perdido, una razón para volver a creer». La suya no era una historia de soluciones fáciles ni de curas repentinas. Era una historia de presencia, de paciencia, de la lealtad inquebrantable de un cachorro y de la determinación de una familia por no rendirse. Rex no curó a Clara mediante un acto mágico, sino que les demostró que la sanación comienza con la conexión. A veces sucede de las maneras más sencillas. Para cualquiera que se enfrente a lo que parece insuperable, que esto sirva de recordatorio. Los milagros no siempre aparecen con un brillante destello de luz. A veces llegan a cuatro patas, con ojos serenos y un corazón lleno de amor. Resiste. Sigue creyendo, porque a veces el amor más pequeño puede encender el cambio más grande.